Hola amigos y seguidores de la huerta ecológica de Jaime. Hoy paso a mostrarles el video del cultivo de café. La caficultura es el cultivo del café. Este tipo de agricultura tiene unas características especiales que la diferencian del resto de cultivos. Una plantación de café es un ecosistema muy particular que necesita de cuidados específicos. Así es como empieza el proceso del café hasta nuestras tazas. ¿Dónde se cultiva el café? El cafeto es un tipo de árbol que crece solo en determinadas condiciones de temperatura, humedad y altitud. De hecho, los cafetales se encuentran en zonas tropicales de América, África y Asia. En Europa, por ejemplo, el cultivo de café es mínimo. Existen plantaciones de café en España, en el Valle de Agaete, Gran Canaria. En las Islas Canarias se empezó a cultivar café en el siglo XVIII y aún quedan unos 30 pequeños productores en este valle que producen escasamente 2.500 kilogramos de café al año. También existen pequeños cultivos de café en las portuguesas Islas Azores, Madeira, Martinica y Reunión. ¿Cómo se planta un cafeto? El primer paso para plantar café es tener semillas de una cosecha reciente y con poder de germinación. Estos granos se plantan en semilleros para controlar su germinación y obtener plantones. Los semilleros contienen compost, muy nutritivo, y se riegan prácticamente a diario. Al cabo de unos 6-8 meses ya tenemos un plantón de cafeto en condiciones para ser trasplantado en un cafetal. La siembra puede hacerse de forma manual o bien mecánica. Esto depende de la orografía del terreno y del tipo de explotación agrícola. En las pequeñas producciones de café de calidad la plantación y cosecha se realizan de forma manual. Los cafetales. Los cafetales se encuentran en zonas de cierta altitud, aunque depende de la variedad cultivada. Además, para que los cafetos tengan una buena producción de café, es necesario que las temperaturas se mantengan entre los 18 grados centígrados y los 24 grados centígrados durante todo el año. Los plantones se trasplantan preferentemente durante la época de mayor humedad, ya que necesitan de agua para arraigarse y crecer. Los cafetos deben tener como mínimo unos 2 metros de separación entre hileras y 1 metro de distancia entre uno y otro dentro de la hilera. Esta es la densidad en un cafetal estándar. El sol y la lluvia son factores importantes para el crecimiento y salud de los cafetales en el proceso del café. La lluvia debe ser constante con precipitaciones repartidas a lo largo del año. En lo que se refiere al sol, con más de 1.800 horas de exposición directa al año, los cafetales necesitan más agua y aumenta el riesgo de enfermedades y plagas. Por eso, en algunas zonas se cultivan los cafetos a la sombra. ¿Qué es el cultivo a la sombra? Se trata de un cultivo tradicional y sostenible ambientalmente. En este tipo de caficultura, se mezcla el cultivo de cafetos con otros árboles de mayor tamaño. Así, en zonas de mucho sol, la sombra de los árboles protege los cafetales, se mantiene una temperatura más constante tanto en verano como en invierno y se preserva la diversidad de flora y fauna ayudando así al control de plagas. Además, los árboles fijan mejor el nitrógeno en el suelo y evitan la erosión. El fruto del café, en estas condiciones, crece de forma más lenta, de modo que adquiere mayor calidad. Los cultivos a la sombra necesitan de mayor separación entre cafetales para dar espacio a los demás árboles. Estos pueden ser forestales, es decir, árboles que después se pueden vender como madera una vez amortizados, o bien agrícolas como los árboles de aguacate, naranja, mandarina o nuez de macadamia. De este modo, el productor puede obtener beneficios de los otros cultivos. ¿Cuánto tarda el cafeto en producir café? Desde el momento de la siembra hasta que se cosechan las primeras cerezas de café pueden pasar entre 2 y 4 años. El proceso de producción del café empieza con la floración. Las flores del café aparecen en los nudos de las ramas en grupos de 4 o más. En los siguientes meses, las flores se diferencian y se polinizan dando lugar al fruto de café, también llamado cereza. La maduración del fruto tarda entre 6 y 11 meses dependiendo de la variedad, la temperatura y la humedad. La cosecha del café. Una vez las cerezas de café están maduras, llega el momento de la cosecha.
Esta puede ser mecanizada o manual. La cosecha mecanizada recoge todos los frutos estén o no en su punto exacto de maduración. Es el tipo de cosecha usado en grandes cafetales situados en zonas planas y con la plantación preparada para la entrada de maquinaria. La cosecha manual busca una mayor calidad y se realiza también en zonas donde por la orografía no es posible la entrada de maquinaria. También es el tipo de cosecha que se practica en los cultivos a la sombra. Con la recolección manual se seleccionan las cerezas en su punto óptimo de maduración, asegurando así una cosecha de mayor calidad. El mantenimiento del cafetal. La siembra y la cosecha no son los únicos factores importantes en la producción de café. El mantenimiento de los árboles tiene un papel decisivo en cómo se cultiva el café. Los cafetos deben podarse periódicamente para que se mantengan en torno a los 2 metros de altura. De esta forma se facilita el cuidado y la cosecha de café. En algunos casos se recepan, es decir, se corta el árbol solo unos centímetros por encima del suelo. Eso obliga al cafeto a volver a crecer y formar ramas de nuevo. Este método ayuda a alargar la producción de café de un cafeto una vez empieza a decrecer. En otros casos es necesario sustituir los cafetos no productivos por nuevos plantones de árbol de café. La siembra, los cafetales. Su mantenimiento es el principio de un largo proceso de producción de café para que llegue el mejor café tostado a nuestras casas. En muchas partes del planeta, la caficultura está en manos de pequeños productores artesanales que practican un cultivo responsable y sostenible. Espero que te haya gustado el video y toda la información que te hemos proporcionado. Si quieres seguir recibiendo más información como esta, no olvides suscribirte, dejarnos un like y seguirnos en Facebook, TikTok y Instagram. Nos vemos en la próxima. Adiós.